de que más o menos hoy estamos circulando sobre 10 petabytes en el mundo. Entonces uno dice, bueno, mentalmente eso, ¿cómo me lo imagino? ¿Eso qué es? Y en realidad hablaríamos de una cifra que tiene aproximadamente 18 números. Entonces uno no logra realmente imaginarse, pero cuando uno más o menos le dan esta idea, que dicen, la información que se está creando hoy, en un día, equivale a aproximadamente 2 billones de siglos. Sí, es el núcleo de la sociedad está produciendo 2 billones de siglos de información. Un CD es 2 billones todos los días, fíjense que toda la información grabada está en el libro. Entonces uno empieza a entender que finalmente todo lo que está sucediendo en nuestra vida hoy está registrado. Y esa tendencia de ser registrado es una tendencia creciente, o sea, no es una tendencia que tiende a crecer, sino al contrario. Entonces, Big Data en realidad lo que significa es más o menos 3 cosas. El primero es que con la tecnología que teníamos hasta hace no mucho tiempo, estamos hablando de 10 años atrás, lo único que podíamos hacer con los datos era simplemente archivarlos y ya era un problema. O sea, tecnológicamente no teníamos la tecnología suficiente para guardar eso. Y las empresas, el Estado, ¿dónde guardamos esa manera? ¿Sí? Entonces, pero hoy ya tenemos una tecnología suficiente para almacenar esa información. Entonces, nosotros, digamos, el mundo ya no está en la disyuntiva de qué hacer con esa, para guardarla. Pero el problema no es solo guardar. El tema es que cuando empezó a almacenarse esa información, pues alguien dijo, bueno, y con esa información, ¿qué hacemos? ¿Sirve para algo? ¿O es solo para tener un registro? Y entonces empezaron a desarrollar una serie de tecnologías que permiten el almacenamiento y procesamiento de una serie de datos que se conocen como datos no estructurados. Los datos se clasifican en 3 categorías. Estructurados, semiestructurados y no estructurados. Estructurados es como esas tablas de Excel, donde está una tabla que dice valor del pan y están los valores presentes del pan. ¿Sí? Entonces es posible seguir todo ese tipo de tablas que están muy claros los números, son datos estructurados. Y es más o menos lo que hemos guardado en la historia de la humanidad. Porque el tema de los datos no es un tema nuevo, en realidad no se están guardando datos desde que alguien en una tablilla dijo voy a contar cuántas vacas tengo y las archivamos, ¿sí? Tienen los datos, lo que pasa es que nunca habíamos guardado datos. Entonces, esos datos estructurados se han guardado desde siempre y digamos que es lo que estábamos acostumbrados. Pero desde que existen las redes sociales, existen otro tipo de creación de datos. Son otro tipo de datos. A esos datos los vamos a llamar datos no estructurados. ¿Cómo cuáles? La voz, el video. ¿Sí? Esos datos yo no los puedo coger en una tabla de Excel, pero no, yo no puedo. Necesitan otra forma de ser interpretados. Entonces, la tecnología contemporánea ya tiene unas arquitecturas que permiten no solo almacenarlos, sino empezar a procesarlos. O sea, si tú grabas la voz en tu WhatsApp, ¿sí? No sé, te mandas un mensaje como no, voy a ir a WhatsApp, ¿sí? Tú dices, ¿a quién le importa eso? Pues eso está grabado en una base de datos. Y hoy en día es posible procesar eso. Si muchas personas, muchos de tus compañeros, por ejemplo, aquí en la voz, piensan esto, todos están mandando un mensaje a la mamá que dicen que no van a ir a almorzar. Inmediatamente yo puedo pensar que yo necesito aquí brindar un servicio de almuerzo, porque evidentemente hay una población donde el que yo puedo pasar la trazabilidad, yo puedo saber datos, saber tu ingreso económico, etc. Y generar entonces un servicio de almuerzos. Sí, pero lo más increíble de esto, que no es, o lo más pegado, es que tú no te das cuenta. Cuando te das cuenta, en el móvil pues, te llega una información que dice, oye, te invito a almorzar con tus amigos, y yo, qué chévere. Eso es justo lo que necesitaba, ¿sí? Pero en realidad eso no es mágico, ¿sí? En realidad, detrás de eso hay toda una arquitectura, digamos, donde están procesando toda esa información. Hay un tema que es muy importante en esta reflexión, que es donde voy a terminar la charla, es esa información que estamos guardando en video, esa información que estamos guardando en voz, etc., implica afectividad. Digamos, toda la estructura
racional del Estado siempre había sido eso, en el esquema racional de los matemáticos. Aquí la tecnología empieza a coger lo afectivo, ese lado humano que no era posible ser aprendido, digamos, ahora puede ser aprendido, ¿sí? Puede ser registrado. Cuando tú ves un video, ¿no? Y dices, vale, te mandan imágenes claro, de grupos que hacen. pero tú le estás contando a esa red lo que a ti, exacto, lo que a ti te genera. Porque me está ofreciendo más. ¿Sí? Y ese esquema es el esquema en el que en el Big Data se está desarrollando. Aún es muy incipiente, aún es una tontería, aún es buscar, llegas a Santa Marta y luego te sale Santa Marta, ¿no? Aún es así, pero muy rápidamente, por la velocidad del crecimiento de los datos y por la velocidad de la tecnología, no sé, el año pasado, en un solo año producimos más datos que en toda la historia de la humanidad, en un solo año. O sea, que hay una cosa que se trabaja, son los ciclos de creación tecnológica, que generalmente son largos, eran muy largos. O sea, ¿sí? Crear la ley, crear la IP, ¿no? El camino navegamos, ¿no? Esos ciclos de evolución tecnológica hoy en día son cada vez más cortos y ya estamos hablando de que el cambio tecnológico sucede en 10 meses. Se calcula que en 20 años va a suceder en un día. O sea, en un día es capaz el hombre de crear una tecnología que mañana no estaba. Entonces, esto es algo que uno de pronto piensa que es muy ciencia ficción, pero realmente no es. Hay una tecnología que además va a cambiar eso aún más, digamos, que va a profundizar esta perspectiva. Y eso es lo que se llama el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es un concepto muy sencillo. Tú tienes esa pulserita. Esa pulserita tiene un chip. ¿Sí? Y esa pulserita, con ese chip, emite datos, como por ejemplo, tu temperatura corporal. Podemos incorporar un GPS, podemos saber dónde estás, a dónde vas, cuánto tiempo permaneces en la universidad, cuánto tiempo permaneces en el bus, cuánto tiempo permaneces en la casa. O sea, yo puedo saber todo lo que... Un montón de cosas que tú... O, por ejemplo, ya existen neveras, en Colombia no las he visto, pero en Europa las vi, donde la nevera le manda un mensaje al teléfono donde le dice el yogur se va a vencer. ¿Por qué? Porque ese yogur ya tiene un chip que se conecta con la nevera y la nevera a la vez se conecta a internet y entonces revisa todos los alimentos que están ahí y luego me dice a mí pues, que me lo coma o que lo puedo botar, pero al mismo tiempo que estoy haciendo eso uno tiene que pensar en el otro lado, que es toda esa información se está depositando en algún lado y es de alguien la tiene, claro, y uno, aquí está el problema, tú no la tienes. Pero es que cuando son datos sensibles. Claro, ahorita podemos hablar de eso, de la ley de protección de datos, pero ya me voy a traer a una conclusión. El derecho va súper lento. La regulación de la ley de protección de datos de hoy, en muchos sentidos, ya es obsoleta para el desarrollo tecnológico. Entonces, el derecho, además el derecho tiene una perplejidad y es, el derecho siempre ha sido una fuerza conservadora. Siempre ha sido, ¿sí? Todo pasa bien, de hecho al final los tiempos dice, uy, bueno, está bien, el problema es que nunca habían pasado las cosas tan rápido. Sí. Ahora las cosas están pasando demasiado rápido y entonces todo el mundo mira para los lados como, ¿qué vamos a hacer? Exacto, ¿qué vamos a hacer? Pero no alcanza ni siquiera el derecho a medio pensar porque ya está ocurriendo. Entonces, claro, esos normas de protección de datos y todo eso en realidad están, por decirlo de una manera muy coloquial, son una minifalda para cubrir todas las piernas, porque la verdad son tantas las situaciones que se están presentando que quedan absolutamente desreguladas. Entonces, en ese punto uno puede tener dos perspectivas. Uno puede decir, mejor que esté desregulado, porque si está regulado, entonces el Estado viene, tal, controla, ¿sí? Entonces uno pensaría, no, el Internet, una de las frases del Internet justamente ha sido que esté desregulado para que todo el mundo sea libre. Ahorita, más adelante, vamos a revisar ese planteamiento. Ese planteamiento es muy de los años 90, o sea, al final de los 90, donde la idea era, no, déjenme Internet en paz y podemos ser lo que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces es mejor tenerlo regulado. Pero hoy en día esa postura está muy revisada. ¿Sí? Está muy revisada
por lo que acabamos de decir. Violación de derechos de... Esos datos a dónde van, quién los está controlando. ¿Sí? Esos datos no son de todos, eso es mentira. Esos datos, además, esos datos, claro, y se paga por eso, además. Por ejemplo, en una campaña política hoy en día, todo eso vale un montón de dinero. Pero pues, si alguien se sentara aquí a sacar una lista de los estudiantes, le hicieron una pequeña encuesta, les preguntan, ¿usted considera que el gobierno es neoliberal? ¿Sí? Entonces en una pequeña encuesta te preguntan el nombre de tu correo. En realidad lo que están creando es un perfil de votantes. ¿Sí? Y con ese correo yo sabría qué quiero comunicar y a qué le quiero comunicar. ¿Sí? Pero tú simplemente, bueno, sí, sabes. Entonces, y esa es una de las cosas interesantes del Big Data. Todo este fenómeno está sucediendo aparentemente voluntariamente. ¿Sí? En las sociedades tradicionales, en sociedades liberales tradicionales, del capitalismo tradicional, siempre ocurría algo, y es, había un ejercicio, había un policía, había un bolillo, había un arma, había un ejercicio de fuerza, había una autoridad, había un profesor que mandaba, había un papá que ordenaba. Aquí se supone que no, que todo es muy personal, que yo soy muy libre, yo digo lo que yo quiera, yo hago lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, ese es un elemento muy importante, digamos, en la conceptualización de esa estructura, o cómo estamos entendiendo el rol de desarrollo digital. Entonces, el Big Data probablemente en una década o menos va a crecer increíblemente exponencial a través del Internet de las cosas, porque cada vez más todas las cosas van a tener un chip. Entonces, las cosas porque hoy en día no valen mucho. En otra época era muy caro ponerle al minículo eso. Hoy en día eso puede costar centavos de dólar. Entonces no tiene sentido. Es más el beneficio que puedo obtener invirtiendo esos pocos centavos de dólar, poniéndolo en algún lado, ¿sí? En algún objeto, que en realidad lo que sale a costo. Entonces, eso va a ir creando un universo virtual que ya existe, pero que se va, digamos, hoy en día podríamos decir que es de dos dimensiones. Hoy todavía faltan datos. El mundo virtual todavía es imperfecto. Pero cuando todo esté virtualizado, cuando todo va a ser completado, va a ser posible reproducir esta realidad en otra realidad nueva completa. ¿Sí? Pero esta reunión que estamos teniendo ahora, si todas las cosas de nuestro nivel tuvieran efectivamente un chip que permitiera esa información, nosotros podemos trasladarnos en hologramas al mundo virtual. ¿Sí? Ya no está aquí, pero a la vez está. Ese es el poco el tiro. Oí una charla de la computación en la nube. Usted decía, ahora hay también computación de la niebla y la computación lluvia. La lluvia es el celular. Y cómo a través del celular se puede ejercer determinados controles. Entonces, va ahora. Y existe una clasificación básica justamente sobre cuál es la manera de adquirir los datos. Los expertos hablan de web and social media, que es lo típico: Facebook, Twitter, etc. Tinder. El otro es machine, que es Internet de las cosas, ya se comunica como la luz. Entonces, máquina a máquina, o una máquina, o un carro se comunica con un avión, o lo que sea. Entonces, máquina a máquina, y no habría específicamente una persona. Sucede mucho en el ámbito industrial. Se ponen chips para saber la temperatura, la velocidad, el desgaste. Por ejemplo, para crear necesidades de repuestos, lo que se llama la obsolescencia programada, se mide así. Obsolescencia programada, y hay aparatos que están conectados a internet y dan la información. Yo tengo de uso 8 años y la obsolescencia programada me queda de 10, entonces yo ya sé, como fabricante, que tengo un lote muy grande de televisores que van a morir en 2 años porque van a quedar inservibles, y por tanto yo voy a diseñar una estrategia de mercado claramente para saber esa necesidad que ya está creada. ¿Quién la creó? La persona no, la creó efectivamente el empresario a través de utilizar esas herramientas del Internet. El otro que
que preocupa mucho, pero que hace parte fundamental del Big Data, que es la biométrica, ¿no? Que cada vez se usa más y, por ejemplo, este computador tiene huella, ¿no? Entonces usted dice, mi huella está acá, sí, pero mire, esta cosa se puede poner en internet, o sea que hay una información biométrica mía básica que es cacho. Y efectivamente, en todos los lugares donde hay fotos, donde hay videos, etc., también puede haber información biométrica. E incluso, que es cada vez más utilizada, es la aplicación de la medicina, que se mata la medicina, de la medicina. Una expresión un poco arcaica, pero lo que significa es eso, ¿no? Todo, un médico necesita operarlo a él, estamos revisando, usted está bien, entonces yo le monto unos chips, etc., y usted sigue su vida. Pero en realidad usted, todo el tiempo el médico está revisando usted cómo se comporta. Esa información también va a Big Data, ¿sí? Y esa información también permite hacer trazabilidades. Y la otra es lo que se llama información humana general, que tiene que ver con medios más convencionales, correo electrónico, llamadas, ¿no? Un poco el primero le da, pero obviamente eso también genera efectivamente muchos datos. Entonces, como ven, efectivamente Big Data pues se encuentra en todo lado. Y los expertos suelen poner tres palabras básicas para definir Big Data, aunque sin embargo se han incorporado otras cosas. Y digamos lo van a encontrar en la literatura básica de todo lado. El Big Data siempre dice que debe tener volumen, variedad y velocidad. Volumen, la cantidad de datos, ¿no? Siempre hablamos de montones, nunca hablamos de poquitos. Variedad, todas estas formas de datos, datos de un lado, datos de las cosas, datos de todo lado, ¿no? Y velocidad, y aquí está la gracia del asunto, es que no solo tener esos datos, sino que yo los puedo procesar en tiempo real. Yo en tiempo real puedo saber cosas. Yo no tengo que esperar 6 meses para hacer una pregunta por utilizarlo, sino que yo puedo tener la arquitectura científica para poder utilizar eso ya y al mismo tiempo seguir recibiendo datos, ¿sí? O sea, esa es la vaina que es impresionante. No, porque antes, por ejemplo, en la estadística tradicional, vamos a hacer la política pública de alimentación ecológica, sí, recibiendo estadísticas, hectáreas sembradas, número de población, ¿no? Entonces teníamos que hacer un procesamiento de eso. Y alguien duraba unos meses y hacía unas ecuaciones y unas cosas, y al final decíamos, bueno, si con esta información, no, hoy eso puede hacer ya. O sea, ya, yo necesito para ya saber otra cosa, con los datos que tengo acá, y lo puedo actualizar en los 10 minutos, y en 10 minutos decirle ya. Y empieza a pasar una cosa que es la que se vuelve clave en el Big Data. Entre más datos tengo, y más cosas detalladas tengo, porque reflexionen esto, en la estadística hablamos de la media. ¿Sí? Entonces yo hago un muestreo. Yo en la estadística le enseño a usted que usted no necesita, si tiene un universo de 100 personas, usted no tiene que entrevistar a las 100, usted tiene que sacar una muestra, y esa muestra puede ser el 5%, y eso sería altísimo, el 5% es bueno, y darle una perspectiva. ¿Qué es lo que ocurre cuando eso pasa? Los detalles pequeños se pierden. Solo queda una idea general. Cuando utilizan el Big Data, lo saben todo. O sea, ya no te preguntan únicamente por qué partido te gusta, sino que saben qué lado te gusta, qué cine te gusta y qué partido te gusta. O sea, te hacen todo para en general. O sea, yo lo puedo saber. Cuando yo empiezo a tener todos esos super detalles, empieza a generarse un fenómeno. Y es que yo puedo anticipar el futuro. Sí, yo puedo decir, con exagerada probabilidad, ya no como en la estadística que tenía margen de error, ¿no? Mi margen de error va a ser súper chiquito. Con exagerada probabilidad, yo ya sé que tú los jueves vas a ir a comer helados. Y tú ni siquiera lo has pensado, pero cuando registramos toda tu actividad de lo que haces, el Big Data me va a mostrar cosas que tú no sabes. ¿Sí? Anticipa comportamientos o comportamientos de carácter político. Eso en las elecciones de Estados Unidos, eso estaba en polémica, porque justamente se hablaba que los candidatos pagaban un montón de plata para que les dijeran cuáles eran las búsquedas de las personas los días
claves o de donde estaba la elección muy reñida. ¿Sí? ¿Para qué? Para anticipar lo que la gente quería escuchar y saber. Musulmanes. Entonces sacaron a Trump, efectivamente, no, hoy odio a los musulmanes. ¿Sí? Pero no porque Donald Trump ese día esporádicamente lo haya decidido, sino porque ese día la trazabilidad de las búsquedas mostró que el público quería eso. ¿Sí? Ahora el público eso no lo conoce, el público simplemente ese día, no sé, buscó enemigos de Estados Unidos en internet, o buscó, o sea que la gente en realidad no era consciente de eso, pero cuando yo tenía toda la información, yo podía anticipar. ¿Sí? Y eso, por eso se habla que el Big Data no es que sea el futuro, sino que lo que pretende el Big Data es ver el futuro. Hay películas de eso, por ejemplo, es una muy vieja que, bueno, tiene un poquito ahí, damos a los personajes que no tienen poderes mentales, que es Minority Report, que es la de esta de Tom Cruise, que era que cometían unos delitos. O sea, había unos gemelos ahí que tenían unos poderes y a través de un procesamiento de una máquina podían saber si iba a ocurrir un delito antes de que ocurriera. O sea, el futuro. Salir una pantalla de lo que iba a ocurrir en 12 horas. Y entonces eran nociones de delitos, porque evidentemente te da el reporte de que iba a ocurrir ese delito, pues iban antes y apresaban a la persona que posiblemente iba a cometer el homicidio, el robo, etc. Eso más o menos va a ser posible hacerlo y más o menos ya va a ocurrir. Eso se llama, ese concepto se llama Smart Cities, o sea, ciudades inteligentes. En las ciudades inteligentes hay cámaras por todo lado y miden todo, la temperatura, el viento, la contaminación, y saben todas las personas. Saben que tú entras de 8 a 5 a tu trabajo, que sales a coger el bus, que todo saben. Y entonces hacen una trazabilidad del número de delitos y las ocurrencias de los lugares y las ocurrencias de las horas, y empiezan a darse cuenta que, por ejemplo, que cuando hace mucho viento, por decir una cosa que parece tonta, cuando hace mucho viento, roban más. Entonces, inmediatamente empiezan a registrarse el dato del viento, inmediatamente la policía empieza rápidamente a desplazarse en las zonas donde se registra eso. Es uno donde debe anticiparse. ¿Sí? Claro, uno puede pensar, eso es bueno o malo, ¿no? La tecnología, y viene un debate demasiado antiguo. Sí. ¿No? Ortega y Gasset. ¿Cuál es el valor de la tecnología? Tiene moral, digamos, la tecnología. O sea, ahí viene el debate de la gente que dice, no, pues no tiene moral. La tecnología es la tecnología. El que tiene moral es el sujeto que usa la tecnología. ¿Sí? Foucault. Claro, pero viene la otra que dice, no, el que hace la tecnología, por supuesto, es un ser moralmente responsable. Entonces, que es el debate de la bomba nuclear, etcétera, etcétera. Entonces aquí estamos más o menos nuevamente en esa discusión. ¿Sí? Me agrada señor que se podría asociar esa actividad con la. claro, es que no se puede, es que es eso, es que la posverdad nace justamente porque cuando empieza a haber un consumo de cierto sentimiento, por ejemplo, odio a los musulmanes, lo que entonces inmediatamente es influir en las personas para generar eso. ¿Sí? Y ahí viene el rollo de los rusos. El tema de los rusos en la elección es esa, es que la intervención de los rusos consistió justamente en un ejército de gente en redes. Rusos, pero en redes gringas, ¿ya? Botando información que claramente no era. Yeah. Pero tiene un objeto, ¿no? El objeto fundamental es generar una reacción, no una reflexión. La posverdad consiste en eso. El sujeto que está recibiendo la información es un ser reflexivo, no es aquel, y la imagen de ese ser, no sé, los años 20, 30, que el periódico, ¿no? Sí, el periódico, hasta leer el periódico el papel tiene eso, ¿no? Hay como un silencio, hay un silencio, un ensimismamiento, se lee y se piensa lo que acabo de leer. Aquí no. Aquí la idea es justamente que no haya en ese segundo. Porque inmediatamente tú cerraste este mensaje y ya te está llegando el otro, y hay una cadena de nada, no sé qué, y entonces tú empiezas a decir, si los musulmanes son gente desgraciada, eso hay que acabarlo, nosotros los mexicanos tenemos trabajos, está clarísimo. Y entonces montan un video, que por supuesto
esto no tiene nada que ver con la verdad, pero la gente ve el video y le genera algo. Pero la gente no se pregunta, ese video, ¿quién lo tomó? ¿Por qué lo tomaron? ¿Por qué me lo envían? ¿Por qué no se lo envían a otro? ¿Por qué me llega a mí? ¿Sí? Es que yo soy más popular que los demás, ¿no? No, es porque hay, efectivamente, en esas grandes bases de datos hay cierto tipo de votantes que tienen ya una responsabilidad y dicen, hay que asusarlo un poco más. ¿Sí? Sí, por ejemplo, una persona conservadora, pero no se puede ser conservadora, pero decir, creyente en el cumplimiento de la ley de la Constitución. ¿Sí? Entonces yo digo, yo no voy a matar extranjeros porque viola la Constitución. No estoy de acuerdo con la migración, pero si la ley lo permite, yo acato la ley. ¿Cómo volvemos eso al extremismo? O sea, ¿cómo a través de esas sensaciones, a través de esos sentimientos? No a través de la reflexión, porque la reflexión sería el enemigo justamente un poco a vencer. Un último elemento de ese Big Data de las tres grandes B, otros autores proponen uno que es veracidad. Se supone que los datos del Big Data son veraces, pero viene la pregunta de ¿qué es veraz? ¿Sí? ¿Qué es realmente la verdad? Entonces ahí hay una pequeña distorsión y por ahí empieza un riesgo. Pues hay varios riesgos, pero ahí hay un riesgo claro y es el que registra, el que almacena, el que procesa, tiene un perfil ideológico, es un sujeto. Yo no le veo la cara, pero eso no sucede mágicamente, ¿sí? Eso no es como la fotosíntesis de las plantas. Es porque alguien quiso invertir un montón de plata y quiso desarrollar esa tecnología y quiere sacar eso. Entonces, con ese escenario, empezamos a hablar de un concepto, que no es nuevo en un tiempo, pero que vuelve y se trae a la discusión, que es el concepto de destrucción creativa. El concepto de destrucción creativa es un concepto que los economistas, especialmente en los años 80, 70, traído de un economista famoso que se llama Schumpeter. Schumpeter dice, el capitalismo se transforma. Y se transforma con crear cosas. Y al crear cosas, esas cosas nuevas que van surgiendo generan la destrucción de otras viejas. Entonces el ejemplo más clásico en el capitalismo es algo que se llaman los luditas. Los luditas eran unos revolucionarios, comillas, en el siglo XIX que se pusieron a maquinistas. O sea, ellos empezaron a decir, todo lo que se haga con máquinas va a destruir nuestra dignidad como persona, y se dedicaban a meterse en las fábricas por la noche y a romper con martillos las máquinas. ¿Sí? Entonces, eso en el capitalismo ha estado presente. Cada vez que se inventa alguna cosa, se genera una nueva forma de aprehensión del capital. Y esa forma de aprehensión del capital, pues, puede ser los capitalistas en la lectura positiva dicen, pues es que así es que avanza el capital. Muere lo viejo, ya no nuevo. Pero, por ejemplo, el profesor Boaventura de Sousa dice, pero ojo, porque cuando hay destrucción creativa, también hay destrucción destructiva. O sea, es decir, es una suma no cero, sino una suma de ganadores y perdedores. Habrá gente que en destrucción creativa gane algo y habrá gente que pierda. Siempre en el ciclo del capitalismo ha ocurrido esto. Entonces, cuando aplicamos ese concepto del Big Data, entonces es una reflexión para decir, bueno, esto, Big Data puede traer cosas interesantes. Sin embargo, la pregunta es quién van a ser los perdedores y los ganadores. Y las empresas, Facebook, Google, etc., que son los que ganan, en este momento manejan Big Data mejor, ellos ya clasifican a sus usuarios, ¿sí? Entre usuarios que tienen ciertos ingresos a los cuales se les puede vender muchas cosas, otros menos, y otros pues que ellos llaman los usuarios basura, o sea que no va a haber ningún enfoque hacia ellos porque ellos no van a consumir. Entonces, lo que está ocurriendo es que la sociedad, sus clases sociales, sus prejuicios, todo eso, se está trasladando al ámbito del Big Data, al ámbito del Internet. O sea que no es verdad que Internet sea una utopía libertaria. O sea, lo que está realmente ocurriendo es
una cooptación de todos los males, digamos, que estaban planteados en la sociedad industrial clásica para ser llevados a lo que se llama la cuarta industrialización, que es el capitalismo financiero digital. Y crea un nuevo formato de generación de plusvalía que se haría a través de los datos. O sea, los datos, así como en su época la plusvalía fue el trabajo, en su época la plusvalía se generó desde la tierra, etc. Hoy se está generando cantidades de dinero, ¿sí?, a través de sacar provecho de los datos. O sea que los datos se vuelven un objeto de explotación. Sí. El tema es que uno, así que estamos diciendo, estamos cosificando el dato. Pero cuando uno piensa que las personas se vuelven datos, lo que significa es que estamos cosificando a las personas ahí. ¿Sí? Entonces, esa situación, hay un autor muy interesante que es de origen coreano, que se llama Jung Han, ¿no? Él escribió un libro de varios, pero hay uno que es muy pertinente para esto, que se llama Psicopolítica. ¿Cuál es la tesis? La tesis es la siguiente. Él habla de algo, bueno, un concepto que existía y que viene en parte o medio de eso, que es la biopolítica. La biopolítica es un concepto muy sencillo, es el control del capital y del poder político, poder social, poder económico del cuerpo. ¿Sí? El capitalismo controla el cuerpo. Lo controla en la escuela, diciéndole usted entra a tal hora, usted va a donde está a tal hora, usted se sienta de esta manera, usted se uniforma de esta manera, usted estudia este tema y no este tema. Igual, se reproduce en la casa, en la calle, en las instituciones. Eso es biopolítica. Y el capitalismo y el modelo liberal se ha diseñado a través de la biopolítica, que es la teoría del panóptico, etc. Entonces, el tema de la biopolítica es que de todas maneras siempre había un sector oculto para el poder. Hay una cara oculta para el poder. Porque aunque el panóptico social estaba diseñado para ver a dónde vas, qué estudias, qué comes, había un lugar oculto. Ese lugar oculto es la mente. Pero sí, porque usted puede estar en una casa, puede, que es una y la de castigar muy claramente, ¿no? Que por eso ustedes los capitalistas en eso van a la cárcel. Pero usted con la mente, usted en la mente puede ser subversivo. ¿Sí? Aunque el cuerpo lo que hubiera dominado es un poco la tesis de la neurología. Aunque el cuerpo usted lo ha dominado, usted tenía un escape. ¿Sí? Hay una salida. Entonces Han dice, no. Eso es biopolítica. Pero en las sociedades tecnológicas, en las sociedades de información, eso cada vez es menos. Hasta llegar a una propuesta que es la de psicopolítica. La psicopolítica consistía entonces ya no solamente en el control del cuerpo, sino especialmente en el control de la mente y el alma. ¿Sí? Lo que va a controlar es ya tu interior. Tu exterior no me interesa. O sea, además, ¿por qué razón? Porque el proletariado debe existir. O sea, no. Ya tú como obrero, tu plusvalía no es que hagas muchas cosas. Y cuando reflexionamos, aún en nuestros países no, pero por ejemplo en Europa, que las jornadas laborales tienden a ser cada vez menores, la jornada laboral de 6 horas y vacaciones de 3 meses, deciden por una razón sencilla, porque el capitalismo ya no necesita que la gente esté metida ya haciendo cucharas. ¿Sí? Pero necesita que consuma, porque si no consume no hay plusvalía. Claro. Entonces, Han dice, vamos a controlar la mente. Pero ¿cómo controlar la mente? Entonces dice, mira, el capitalismo se transforma en un capitalismo, digamos, policivo, ¿no? El Estado libre de policivo, a un capitalismo chévere, un capitalismo lúdico, de ocio, un capitalismo, él lo llama el capitalismo de los sentimientos, que es, no, yo no quiero ninguna nada. ¿Qué quieres? No, yo lo que quiero es viejos. Quiero muchas mujeres. Listo, líder.
te das una trazabilidad y tú te sientes libre de escoger eso. Todo empieza a ser un deleite, ¿sí? Por ejemplo, los videojuegos. Los videojuegos son un deleite, ¿no? Un juego, tiene más un juego. Internet es jugar todo el día, jugar. Pero no se empieza a crear una personalidad dislocada, o sea, empieza a crear una base. Hay otro ser, ¿sí? Al principio, la era tecnológica, eso incluso los de psiquiatría hablan positivamente de eso. No, porque todas las personas tienen sus traumas, sus cosas, que tengan un espacio pues, donde liberar esas emociones, pues no tiene que estar mal, ¿sí? Pero cuando tu vida es todos los días el avatar, ¿sí? Llega un momento en que empieza una pregunta muy elemental: ¿tú eres tú o eres el avatar? O sea, tú eres secundario. O sea, tu vida verdadera es verdadera, ¿sí? Porque lo que ocurre en internet empieza a perfilar lo que puede ser. Entonces, todo el ser de uno empieza a estar depositado ahí. Mis amigos, mis frustraciones, mis odios, lo que quiero comer, lo que quiero viajar, mis sueños, estudiar, todo empieza a estar allá y acá no. Todo se vuelve allá. Y el allá es muy chévere porque, y eso, pensaba yo, eso aparece en un momento en la película Matrix. ¿Se acuerdan de la película Matrix? Hay un malo, hay un malo, ¿no? Que hace un trato Matrix, que es venderle a la gente de la rebelión, pero el precio que le quería pagar era que lo conectaran en Matrix y que él dentro de Matrix pudiera ser uno que tiene plata, que tiene no sé cuánto. Y entonces dicen, no importa, yo por qué quiero vivir esta porquería y dónde está nada, a mí no me importa vivir allá en un mundo virtual, así sea virtual, yo siento, eso es muy lejano, yo siento que estoy feliz. Entonces, eso es lo que propicia ese mundo cada vez más allá. Y si lo piensan cotidianamente, es verdad, nosotros cada vez estamos trasladando más nuestra vida allá, ¿sí? Ahí sí allá. Y cuando se hace eso, uno dice, Han dice, bueno, pues se acaba el capitalismo. ¿Cómo aquí? No, que no se acaba. Aquí hubo una mutación muy jodida y es la siguiente. Tú ya no eres proletario. Sí, simplemente ahora eres jefe, porque no tú ordenas. Y tú dices, no, quiere decir, yo soy mi propio jefe, las condiciones de la investigación laboral, yo yo soy libre. ¿Sí? Entonces Han dice, no, es una trampa terrible, porque eres jefe y al mismo tiempo eres proletario. ¿Cómo así? Sí. Ahora usted es el jefe de sí mismo, usted se dedica a oprimirse a usted. O sea, el Estado ya no necesita un aparato, ni una policía, ni un psiquiatra, ya no necesita nada de eso. Porque ahora usted mismo se exprime. Y entonces hablamos de una categoría que acaba muy protegida, que son los workaholics, gente muy joven. Trabajo. Y creo que me están llamando. Sí, antes, cuando estaba eso, yo fui la última generación que viví la diferencia entre sin celulares y con celulares. Les digo la verdad, eso era chévere, porque uno se iba y nadie sabía dónde estábamos, no pasaba nada, ¿sí? Si hay un trabajo y su jefe se iba a usted del lugar, pues ya se fue, ¿sí? No lo pueden buscar, a los ojos le van a caer y cuando está, ¿listo? Ahora no. Entonces, el nivel de explotación del capitalismo aumenta exponencial. Porque lo que antes el capital podía hacer era eso, exprimirte en la empresa, en el lugar, ¿sí? Comprimirte ahí. Ahora no, ahora te pueden exprimir en 24 horas. ¿Sí? Y ya no hay, ¿a quién le va a hacer vuelo? Si usted es su propio jefe. O debe ser productivo. Claro, si es productivo. ¿Sí? Incluso lo que parecía no productivo, el ocio. El ocio de los griegos. ¿Sí? Sócrates habla mucho de eso. La importancia de estar el ocio es como un momento de reivindicación de lo humano. O sea, ¿sí? Yo soy ser humano porque tengo ocio, y sueño, y leo, y duermo, y eso. Ahora el ocio también produce capital.
acabo de decir, videojuegos, etcétera, todo Netflix. ¿Sí? Cuando usted ve la película Netflix, se da cuenta de lo que usted quiere. Usted incluso inconscientemente está generando plusvalía de sus datos ahí. Y sucede a todas horas. El día de mañana que también lo tengamos en el sueño, todavía no está, pero eso va a ocurrir. También durmiendo vamos a generar plusvalía. Entonces, es un capitalismo miedoso, o sea, porque es capitalismo del control, el control del policía, ¿ya no? Y la gente, cada vez por eso es más, siempre lo escucha que hay más solo. Entre más posibilidades de comunicación tiene, lo que realmente está ocurriendo, se hace posible. Claro, ¿por qué razón? Porque crean personalidades deslocadas, pero al fin y al cabo, de la pantalla para acá, ¿con quién está usted? ¿Sí? Entonces está rompiendo todos los lazos, digamos, los lazos de los que hablaban al socialismo, cuando decían, no, venga, júntese con los suyos de clase oprimida y reúnanse y discutan y hablemos más del jefe. Ahora no hablamos de contra usted. Entonces, si observa, todo es un fenómeno psicológico, o sea, todo se vuelve mental. Esa película cada vez es más jodidamente mental. Y lo que usted menciona que me llama la atención es también perdemos la alegría por el otro. Obvio, es una de las primeras cosas que se destruyen. ¿Sí? Ni siquiera hablaríamos ya de individuos. ¿Sí? Porque esa individualidad se vuelve varios individuos, tú puedes ser varios individuos. Comportarte de manera diferente. Entonces, incluso reunir esos individuos con un actor de acción se acaba. O sea, la idea de Gramsci, de la gente que va a cambiar el mundo, ¿quién va a cambiar el mundo? Yo, como profesor que más edad para el pero yo lo observo. Entre más años pasan los estudiantes y luego estudiantes además que solían ser muy propositivos en la universidad pública. Cada vez, por lo menos, cada vez, yo sé que usted lo ve, cada vez los estudiantes son menos propositivos. Yo, cuando comencé a ser profesor, hace 15 años, siempre había un par de estudiantes, siempre, que iba adelante. Sí. Y uno sudaba como profesor. O sea, llegaban y decían, yo ya venía a hacer una cuestión de esta, profesor, ¿usted qué había echado? A mí cada vez menos me pasa ese tipo de cosas. Y eso tiene que ver, en mi opinión, con este escenario del mundo del capitalismo de los sentimientos, del ya. Porque es que este no es una afectividad reflexiva, es una afectividad de ya, de generación de algo ya. Yo quiero sentir algo ya. Incluso miren que yo desde luego soy de las personas que creo que las drogas son muy malas de cualquiera. Ninguna me parece buena idea. Y el alcohol no lo controlo. Pero observen los perfiles de consumo, digamos. Vi que en los años de los 60 se echaba muy bueno. ¿Para qué? Para ver. ¿Sí? Para digamos, ponerse dinero. ¿Sí? Y hoy muchas personas consumen drogas es para aguantarnos, estar alerta. Porque está alerta. Sí, hay que dormir, hay que estar ya, todo. Entonces, fíjense, incluso hasta estas cosas tienen unos perfiles distintos, o sea, de cómo se van metiendo más y cada vez más en esa lógica. Entonces, uno cuando le pregunta a estos muchachos, no sé ustedes, ¿qué sueñan? ¿Sí? Si yo sueño, ser magistrado, presidente, no, la gente, no, es ya, yo estoy ya ahora, ¿por qué sueño? Eso o aventurar lo trabaja muy bonito hablando de la utopía. O sea, y en las sociedades hay una cosa muy complicada, es que estamos perdiendo la utopía. ¿Sí? ¿Esperan eso? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Pero para qué? ¿Sí? ¿Para qué hablamos de paz? En serio, ¿para qué hablamos de música? No, es el ya. Sí, yo quiero sentir rico ya. Ya. Entonces no tengo que, porque voy a construir un proyecto. Sí, un proyecto político, un proyecto personal. ¿Sí?
Y además Internet no lo obliga, sino que le va echando unas cosas de vivencia, insisto, para los sentidos, muy agradables. Han habla de una expresión que nos gusta, que es el Big Data seductor, o sea, seduce, no amenaza, no pega, ¿sí? Está pegando, pero de manera supersticia, no, está seduciendo, está poco a poco, ¿ven? Esto es chévere, ¿sí? Esta vida es bacana, esto hay que vivirlo así. Y entonces eso empieza todo ese proceso destructivo. Y todo eso nos lleva a un lugar, y es, número uno, entonces, ¿quiénes son los dueños de los datos y quiénes se benefician de esto? ¿Alguien tiene que beneficiarse? Número dos, bueno, entonces, ¿qué pasa con el Estado? ¿Sí? O por lo menos como lo conocemos no funciona, porque el Estado liberal, así lo pongamos en su versión más amigable, que es el Estado Social de Derecho, igual sigue siendo su geopolítica. El Estado en el mundo mental de Internet, de las cosas, etc., es un Estado no pega. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? O sea, su capacidad regulatoria es cada vez menor. Entonces, si ustedes observan el Estado, empezó un proceso en los 70 con la creación del modelo de globalización, pero es hasta este momento, ¿no?, del desarrollo tecnológico, en el cual nosotros estamos desbordando la globalización. O sea, la globalización conocida la estamos llevando a otro nivel absolutamente distinto. Hay un país, no sé si han escuchado, en Lituania. Lituania es un país realmente, en principio, pobre, digamos, pequeño, no tiene. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo conseguimos plata? Entonces decidieron que todo va a ser virtual, pero virtual no solo para los ciudadanos, se inventaron una ciudadanía virtual. Entonces, yo puedo tener, y ese que tiene dinero ahora, yo puedo tener un negocio en Europa cuyo centro y cuya oficina, como ya la tengo en Lituania. Yo puedo sacar cámara de comercio, yo puedo sacar todo lo que yo quiera por internet y sin jamás pisar Lituania. ¿Sí? Y obviamente Lituania me cobra una módica suma por permitirme utilizar la fachada del país, ¿no? Pero en realidad todo funciona con ciudadanía digital. Eso se llama ciudadanía digital. ¿Sí? Todo digital. Nada no existe. O sea, eso no existe físicamente, existe, pero no existe físicamente. Eso lo hace uno pensar hacia dónde va el Estado. ¿Sí? Yo realmente tengo dudas si el Estado se va a acabar. Como lo conocemos, se va a acabar. Sí, pero yo me resisto a pensar que el Estado se va a acabar en general. O sea, porque el Estado sigue siendo una herramienta interesante e importante. Cuando hemos desregularizado absolutamente todas las relaciones, falta un árbitro en algún punto. Entonces, eso hay que debe haber un árbitro, porque los empresarios entre ellos se pueden matar y pueden colapsar el mismo sistema. Entonces, debe haber alguien que garantice que la máquina siga funcionando. Entonces, no sé si eso va a ser, si Lituania en 50 años, digamos, así empezó el Estado. O sea, hacer el nuevo Estado, el primer nuevo Estado fue en su momento Lituania. Es posible que ocurra. Entonces, el interrogante sobre el Estado y el otro interrogante que sobre el que estoy trabajando, que no he terminado de trabajar, es el de los derechos. Si no tenemos Estado, pues tenemos derechos. O sea, ¿a qué no reclamamos los derechos? ¿Qué derechos tenemos? ¿Sí? Todas las garantías que hoy defendemos, que hoy pues allá va mediocre en conclusión, porque hasta ahora creo que es un tema que estoy aprendiendo a manejar. A ver. Como todo
problema de esa naturaleza pues debe plantearse una alternativa. Si no, la solución es como el de la película de Matrix: conecten, ya que me caí, ya está. O sea, ¿yo para qué lucho? ¿Sí? No hay utopía. Claro. Entonces, pero creo que el camino sí, más o menos está claro. Y es exactamente, volvamos con el tema del otro. O sea, volvamos a pensar que tenemos que rescatarnos como seres humanos y rescatarnos en todo, en el sentido lúdico de la palabra, creativo, en el sentido existencial, ¿sí? Y en el sentido afectivo. O sea, no banalizar los sentimientos como lo está haciendo las redes, ¿no? Sino el sentir emoción, el sentir amor, ¿sí? Ese sentir amor no puede ser me gusta. ¿No? Porque es más trascendente. Claro. Yo, personalmente, pero digo, estoy todavía muy incipientemente, pero estoy pensando en ese sentido de la trascendencia del que nos hablaban los filósofos alemanes de del siglo XX. O sea, trascendamos esa existencia. Empecemos a pensarnos en el proyecto de vida. O sea, volvamos a Adorno, volvamos a esa filosofía que estaba ahí. Sí, a la escuela de Frankfurt. Sí, yo pienso, es mi primer sentimiento actual. Puede que en el futuro ya no tenga así, pero en este momento, cuando yo pienso en las reflexiones de esos tipos, digo, sí, esto es por ahí. O sea, rescatemos un escenario, una expresión que es la reflexión. Rescatar en filosofía lo que significa el ensimismamiento del que habla. Sí, el ensimismamiento es yo me siento y me pienso en silencio. Es que mire que ya no hay silencio. No hay silencio. No hay silencio. Todo el tiempo hay ruido en tus sentidos. No hay reflexión. Y ahí colectivamente encontrarse con otros en esas reflexiones. Por eso, aunque seamos 4 aquí, quería compartir esto. Extraordinario. Porque esto es la utopía con la cual yo creo que podemos hacer contrapeso Claro. a ese problema de la banalización de los sentimientos y el capitalismo sentimental del que estamos hablando. ¿Sí? El conversar, el dialogar, el contradecir. Contradecir. Sí. Y decir, no creo, tal cosa, volver a eso. El pensamiento crítico. Sí, exactamente. Creo que el camino va un poco por ahí. Yo, esto ya para finalizar, espero terminar un artículo específicamente, estoy todavía muy confuso, sobre libertad y derechos en un sentido positivo. La tecnología no la vamos a parar. Sí. Luditas no podemos ser, o sea, nosotros no podemos ir con un martillo y romper cubo, digamos, eso no va a pasar. Entonces pensemos también en el cariz positivo de lo que puede haber. Y lo que puede haber también es que si tenemos todos esos datos tecnológicos, que también podemos hacer cosas buenas por la gente. Por ejemplo, podemos tener una trazabilidad mejor para darle mejores derechos sociales a las personas. Porque así como sabemos que puede consumir, también vamos a enterarnos qué les hace falta. ¿Qué hace falta? Claro. ¿Sí? Y seguramente también por esa vía podemos empezar a construir una sociedad más equitativa. O sea, buscándole el cariz positivo a eso que está ahí. ¿Sí? Sin desconocer, sin dejar de develar la trampa, es la palabra que yo utilizaría, la trampa del uso de la tecnología tal como está. ¿Sí? Eso es, amigos míos, No, generales. muchas gracias.